Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Jimena Hernández de Metal Assembly Collective. Y bueno, en esta noche tenemos con nosotros a Dot de la banda Cry of Doom. Hola, muy buenas noches, Dot. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, muchas gracias. Me encuentro bien. Eh, bueno, primero que nada quisiera agradecer el tiempo y el espacio que me estás brindando. No, no, al contrario, muchas gracias por nosotros en esta nueva sección que apenas estamos inaugurando de entrevistas express, en las cuales, pues bueno, damos un pequeño detalle de los proyectos. Y bueno, a nosotros se nos hizo muy interesante el proyecto que nos compartieron ya hace un tiempo. Ya habíamos checado parte de su press kit y pues de todo de lo que significa Cry of Doom. Pero platícanos, Dot, ¿en qué se basa este proyecto? ¿Qué tipo de metal están manejando? Yo por lo que vi en sus redes sociales es post black metal, Es una especie de post-punk, que en realidad lo llamamos Depressive Black Metal. depressive black metal. Perfecto. Platícanos un poquito cómo nació este proyecto y actualmente, pues obviamente pues lo que viene para lo de la banda, por lo que veo, pues tuvieron un tiempo como de retiro, como un tiempo en el que pues no estuvieron con música, pero cuéntanos un poquito de su historia y qué es lo que viene para su proyecto. No, mira, Cryos Doom inició en 2015. Yo por aquel entonces escuchaba precisamente eso, mucho Depressive Black Metal. Escuché un disco en especial que se llama Train Tracks de un artista ya, sueco llamado Andreas Rönnberg. Es un disco de post-rock, o sea, no tenía mucho que ver, pero era una onda melancólica. Es un álbum totalmente instrumental. Y yo escuchaba y dije, bueno, creo que eso es un poco más apegado a lo que me siento. Yo en esa época iba apenas iniciando con la guitarra, entonces encontré estas atmósferas y pensé que apegaban mucho, que iba muy acorde a cómo yo me empezaba a sentir en aquellos años. Estamos hablando ya de años, ya ¿Ok? llevo bastante tiempo. Y empecé a experimentar un amigo que yo tenía por aquel entonces me había enseñado un programa en computadora para grabar, que traía para programar batería y infinidad de instrumentos virtuales. Entonces, ahí como que vino la idea de, bueno, entonces creo que no, porque no encontraba baterista, no encontraba otros miembros, dije, bueno, pues, ¿por qué no lo hago yo? En ese entonces yo no conocía muchas bandas o no conocía ninguna banda que fuese así. Obviamente Ok, existía, estoy hablando de que yo no las conocía. sí, Entonces, claro. empecé a producir la música de esta manera. Obviamente con mucha inexperiencia, sin básicamente saber tocar mi propio instrumento, simplemente lo agarraba y tocaba. Y lo primero que sentía que venía en esta atmósfera, como lo mencioné, era lo que Sí. grababa. Hasta que yo sentía que era algo melancólico, que me hacía sentir un poco triste, era cuando yo decía, "Ah, esto es lo que voy a grabar". Y ese mismo programa pues traía para añadirle efectos a la guitarra. Entonces iba ahí mezclándole algunas cosas, iba componiendo la batería. Así fue como inicié, básicamente en mi cuarto, grabando las pistas, grabando las canciones, lo primero que se me venía a la mente. Y así fueron los primeros tres, cuatro trabajos de Cryos Zoom. Y hasta que poco antes de la pandemia que nos azotó hace un par de años, Ujú. en un organizador de Teciuclán me escribió preguntándome que si yo hacía presentaciones en vivo. Yo por ese momento seguía haciendo prácticamente yo solo, un one man band. Entonces no tenía y dije, pues, me presento así, lo pura guitarra. Algo debe de significar para alguien, a alguien le debe de gustar esto. Y había otras bandas que estaban en ese concierto, para empezar, ni siquiera se llevó a cabo porque explotó la pandemia y nunca lo retomaron. Sí. Oh, qué pena. De hecho, el concierto estaba fichado para el 21 de marzo, que es cuando el gobierno nos mandó a encierro. Entonces, Ok, ok.
nunca se hizo. Otra banda que iba a estar esa noche era Suicidal Link, que yo tenía muchas ganas de ver, pero hasta la fecha sigo sin poderlos ver. Y estaba Gersuba. Y Gersuba, a partir de este momento, me preguntó que si yo tenía más miembros. Le dije que era prácticamente yo solo. Entonces Gersuba, lo que es el vocalista, me dijo, yo te ayudo con la batería. Entonces Cryosdoom pudo evolucionar y hacer un proyecto serio para presentarse en vivo. Obviamente eso tardó un año. Mi debut en vivo fue hasta 2021 en una pequeña gira que llamamos Grimorium Verum Tour, que Ok. era Gersuba, era Aked Pagan y pues Cryosdoom como el acto de apertura, porque éramos los más nuevos. Y esa fue nuestra primera gira, fue en diciembre, fue la primera vez que yo pude presentarme en vivo y 3 meses después me pusieron como headliner en un festival en Colombia llamado Cristianus ad Leones. Wow. O sea, ya pasó, ya tiene 4 años eso, pero sigo sin creer que eso haya sucedido, sinceramente. Fueron 3 fechas, pero o sea, fue toda una experiencia increíble. Y después sacamos un breve EP llamado Remains. Con Jesuba tuve la oportunidad de colaborar con él en tres álbumes. Into the Deep, ¿Qué? Remains, Ajá. en realidad un EP. Y el último que fue How to Destroy Angels. Cuando grabamos How to Destroy Angels, yo sentí que estaba contando una historia, que era como si fuera los 3 álbumes conectados. Porque cuando terminé de escribir las letras para How to Destroy Angels, me encontraba con todo el proceso de la gente destruyéndote con palabras, con acciones, con todo esto que te acababa. Pero en esa etapa en el estudio, yo miraba hacia atrás a los anteriores álbumes ya mencionados. Yo decía, sí, es que esto parece una historia, porque en Into the Deep yo había escrito una historia en la que uno mismo es el que se dice las cosas y no progresa. Él mismo se tira. No cree que sea apto para ciertas cosas, que, que es un inútil, por decirlo un poquito más grotesco. Ok. Entonces, yo decía, es que en How to Destroy Angels, a pesar de que fue el último disco que grabé con Gertuba, es cuando te lo dicen las demás personas, pero Into the Deep lo dice uno mismo, porque ya le creyó a las demás personas. Y sentía que el EP Remains era eso, eran los restos que quedaban de manera violenta después de todo el acoso externo e interno que uno mismo se hace, aunque ni siquiera es cierto, pero uno mismo se destruye. Entonces ahí ya había tenido una trilogía sin planearla básicamente, simplemente me di cuenta ya cuando había terminado las letras de este último disco. Wow, pues entonces toda una experiencia. De hecho, sí, sí tenemos conocimiento de Gersuba, también muy, muy buen proyecto en su momento. Ahorita que tú lo estabas mencionando, y pues bueno, también es toda una experiencia. Yo a mí apenas me tocó ver parte de sus canciones, y la verdad, te dejan en este inter depresivo. Y toda esa atmósfera que precisamente, ¿no? Transmite toda esta parte que precisamente nos mencionas. Y cuéntanos, ¿no? Más, pues acerca de cómo, pues, nació, pues, bueno, este material que ya actualmente lo tienen en plataformas. Sí, 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 sí. En este caso, pues, cuéntanos un poquito más cómo nació, si tienes ahorita pues pensado continuar pues sacando más músicas, ¿vas a continuar solo o ya tu idea es volverte a expandir como en aquellos años? Pues actualmente Gersuba, buen músico, porque obviamente él también hace todo en su banda, tiene igual sus músicos en vivo, pero pues, él es él solo en estudio. Ha estado ocupado pues tanto con otros proyectos, otra banda que por ahí tiene, pero pues, también con temas personales, ¿no? Trabajo, su familia, su vida. Sí, Eh, claro.
hemos tenido ya un año sin, básicamente sin ensayar, sin nada. Entonces, yo el año pasado había experimentado en el EP Remains habíamos experimentado con unas canciones tipo Dark Ambient, usando las guitarras y Ok, un poco ahí de teclado. Entonces como que me gustó esa vibra, esa sensación de, pues no necesariamente tengo que poner una distorsión, un, un pasaje, una estructura y gritar sobre ella. Dije, creo que podemos experimentar esto. Le había comentado, sin embargo, ocurrieron estas cosas de que cada quien después pues estuvo muy ocupado en su propia vida, sus propios proyectos. Entonces dije, bueno, pues no es tanta cosa por hacer. Entonces yo volví a experimentar ahí solo haciendo algunas canciones en este estilo dark ambient con ujú, poco de guitarra, con unos sintetizadores. Ahí empecé a experimentar y lancé un álbum que titulé LAC. Lo lancé así nada más como experimentación, fue algo que hice como en unos 5 o 7 días, así por básicamente eso, pura experimentación. Y actualmente dije, bueno, ¿por qué no lo vuelvo a grabar todo yo solo? Así fue como comencé, creo que no tendría nada de malo. eh, ya tengo más experiencia que cuando inicié esto tenía 17 años. No sabía ni wow. quiero usar el programa que utilicé y mi instrumento. Bueno, probablemente sigo sin saber utilizar mi propio instrumento, pero a uno se agarra de estas mañas, como dicen, experiencia. Entonces Ajá. quise volverlo a hacer. Perdón, es la costumbre de decir estábamos. Estoy produciendo un nuevo álbum. En realidad ya acabó. Eh, Ok, ajá. un nuevo álbum que voy a titular Dirt. Ahora viene Ah, con el concepto de, como lo dice el álbum, suciedad, con la traducción al español. al español. Ujú. Eso es una metáfora, porque a mí siempre me han gustado las canciones con metáfora, no que lo dicen explícitamente en la letra. Me gusta esa metáfora, ese código, digamos, ahí. Ah, Y lo titulé así porque la sociedad no es básicamente, no es al sentido literal, es al sentido de que hay algo que la sociedad nos ha enseñado que eso es malo, te lo tienes que quitar, lo tienes que limpiar. Entonces aquí la sociedad representa algo que hace daño dentro de uno y necesita quitarse, pero también esa sensación no es tan fácil de deshacerse de ella. ok, no, pues suena bastante interesante. Bueno, entonces va a ser todo un álbum totalmente conceptual, ¿no? O sea, va a llevar como un concepto muy dirigido, muy bien aterrizado, obviamente pues ya con algo más definido. A diferencia del álbum anterior, del que pues obviamente al nuevo. ¿Qué puede esperar la gente de este nuevo álbum en tanto a cuanto a letras? Danos un pequeño spoiler, ¿no? En cuanto a letras, en cuanto a el sonido, va a ser más diferente, más crudo, más tuyo, más va a cambiar un poco, obviamente sin perder la esencia de Cry of Doom, pero explícanos más o menos qué puede contener todo esto para que invites a la gente a que pueda seguirlos en las redes sociales, en que pues igual si llegas a presentarte en vivo pues puedan acudir a compartir esta experiencia contigo y sobre todo pues de las nuevas canciones y más o menos como para qué fecha o cómo vas a ir sacando el material. Bueno, respondiendo en orden, Ujú. vas a recordar el orden en el que lo preguntaste. Eh, las nuevas letras es más o menos un poco de lo que ya he venido hablando en anteriores álbumes, que siempre es casi con una idea, lo veo yo de esta manera. Es como, para mí, en lo personal, no digo que sea algo general, es como tener el lienzo en blanco y bueno, qué quiero pintar, qué hay aquí? Entonces,
pienso en una historia normalmente para mis canciones. Pienso una escena. Estoy, o alguien está probablemente solo en su casa, o está bebiendo, o está perdido, ¿dónde está? Entonces, imagino toda esta, digamos, esta secuencia de imágenes, esta mini película, y es como componerle esa banda sonora a estas imágenes en mi cabeza, como normalmente yo acostumbro a componerlo. Ese es básicamente mi proceso. Las letras tienden ahora a un tema sobre la soledad, pero también hay un poco sobre intentar seguir, tener este brillo de, bueno, la vida puede continuar, pero siempre hay algo que te tiene encadenado, te arrastra y te vuelve a tirar, entonces es muy, muy difícil, más no imposible, poder volver a levantarte. El sonido, el sonido sigo intentando mantenerlo un poco intacto, y digo un poco porque también quiero experimentar a lo mejor otros sonidos, pero sin dejar esa crudeza y esta atmósfera depresiva, melancólica, decadente, que es algo que siempre he buscado, que obviamente ha caracterizado este proyecto. Entonces, no quiero dejar eso, pero sin embargo sí quiero ir experimentando para que no siempre sea lo mismo, que la gente siempre pueda escuchar algo diferente en cada lanzamiento y obviamente también en vivo. Volviendo a ese tema del sonido, anteriormente con Gersuba grabábamos en un estudio, entonces yo tenía mis pedales análogos y en vivo pues ya me presento con una pedalera, un procesador de efectos, ¿no? Algo digital. Ahora pues que ya no estoy en el estudio, ya no tengo el amplificador grande, he vuelto un poco a esto de emular un poco los pedales. El primer proceso de grabación fue así, no me gustó. Entonces después supe que mi procesador de efectos, mi pedalera, la podía conectar a la computadora. Entonces fue como grabé este nuevo álbum usando la pedalera que uso en vivo, pero con digamos, unos presets que fabriqué especialmente para este sonido, buscando este nuevo sonido. Y me gustaría volver a presentarme en vivo, presentar estas nuevas canciones, o a lo mejor estas no, a lo mejor el siguiente lanzamiento, dependerá, ¿no? Si encuentro nuevos músicos, si tienen el tiempo también, porque pueden también tener otras cosas que hacer, pero sería interesante volver a llevar todo este performance, todo este concepto con las nuevas canciones, que la gente las pueda disfrutar en vivo, porque siempre trato de que el sonido sea muy diferente al del álbum, para que vayan a escuchar algo diferente, porque de lo contrario sería mejor si ponen el disco en sus casas. Exactamente, exactamente. Entonces, busco todo esto. El álbum va a salir en CD, lo tengo de hecho planeado para lanzarlo el 28 de octubre De y este año. de este año, sí, sí, sí. Ah, perfecto, ajá. Y de hecho, allá hay una canción ahorita publicada, es la penúltima canción, va a traer 9 canciones, eso sí, eso es otro pequeño adelanto que puedo darle. Ok, ok. Y entonces, este lo harás en material físico. Por ejemplo, ¿qué tipo de redes sociales entonces están manejando para que obviamente pues la gente te conozca este proyecto de Cry of Doom? A mí la verdad se me hizo uno de los proyectos a nivel nacional que vale mucho la pena escuchar, que vale mucho la pena pues prestarle un poquito de atención a proyectos que de cierta manera se encuentran un poquito en la sombra, como en algún momento pues lo he comentado, ¿no? Y para nosotros aquí en Metal Assembly siempre es muy importante pues darles ese empujoncito a esas bandas que realmente pues merecen estar pues en boca de toda la escena nacional, porque realmente vale mucho la pena escuchar a Cry of Doom, o sea, realmente es algo que te atrapa desde el primer momento en que los escuchas o en que te escuchan. Pues realmente siento que a lo mejor este nuevo material pues no va a ser la excepción. Igual,
ojalá podamos verte en vivo. De igual manera, pues tienes la invitación. Vamos a hacer recientemente pues un festival de metal por parte de Metal Assembly. Entonces, pues sería para nosotros un honor poder escuchar pues a lo mejor un adelantito de este material, a lo mejor para esas fechas, o si ya en octubre sacaste el material, pues escucharlo en vivo en nuestro festival. Estás totalmente invitado. Y pues qué más te digo, realmente pues que nos indiques en qué redes sociales va a estar, o si nada más va a ser puro material físico para que puedan adquirirlo directamente contigo en cuanto tú ya lo tengas listo. Bueno, en cuanto a las redes sociales, pues ahorita nos pueden encontrar como resumen en Instagram, en Facebook. Va a estar subido a plataformas digitales, obviamente. El día del estreno va a estar el mero 28. Yo espero tenerlo, obviamente, en físico y en digital. Pues, digo espero porque normalmente la espera para subir a plataformas digitales tiende a llevarse de un mes o un poco más de tiempo. Entonces no es como que una ciencia cierta de, en 3 días quedo. Es un proceso Claro. aleatorio. Al menos en la plataforma que yo utilizo. Si alguien más utiliza una diferente a la mía, probablemente la suya sea un poco más express. Uh, Ok, ajá. Estoy intentando abrir un pequeño sello discográfico porque dije, bueno, lo puedo publicar y decir que es un autolanzamiento, algo así se le llama. Pero después pensé, bueno, lo puedo lanzar como un tipo de sello, porque cuando yo inicié, obviamente enviaba mis primeros trabajos a diferentes sellos y bueno, probablemente no haya sido muy bueno o no haya sido del agrado de aquellos sellos a los que yo me contactaba, pero, o sea, nunca recibí una negativa. O sea, para mí hubiera estado perfecto que me hubieran dicho, no eres lo que buscamos. Eso hubiese sido una respuesta, pero la verdad es que yo no obtenía una respuesta. Entonces, hace Sí, te creo. Ajá. un pequeño sello, sí, para autopublicarme, que se vea un poco profesional, que salga ahí no solamente como publicado por CrySub, no, que salga con el nombre de algún sello, pero también darle la oportunidad a bandas que a lo mejor hoy iniciaron o que ya llevan un año y sí, solamente tienen 20 seguidores, que hay alguien dispuesto a escucharlos y darles una oportunidad, no esperar a que ellos ya sean un poco más grandes. Todos empezaron de abajo. Las bandas que yo admiro en este género, o de cualquier género, empezaron sin tener a nadie. Probablemente ni siquiera sus familias los apoyaban. Entonces, quiero usar este pequeño sello sí para apoyar precisamente a esas bandas que o nadie los conoce, probablemente ni siquiera se presentan en vivo, no tienen probablemente estos recursos como yo en su momento no los tuve para lanzar un disco, porque no sabía dónde buscar, era demasiado caro para mí en ese entonces. Entonces quería darle una oportunidad a a esas bandas, que sí hay alguien dispuesto a escucharlos y probablemente si no me gusta o no es algo bueno, dar una respuesta negativa, pero una respuesta. Ok, pues ahora sí que, pues antes que nada, pues muchas gracias por abrirle esta oportunidad pues a nuevos músicos, a nuevas propuestas, porque sabemos lo difícil que es pues tener un espacio tanto pues en una revista de rock, de metal, tener una reseña, o sea, sabemos lo difícil que es de por sí, ¿no? En la escena poder colocarte en el gusto del público y todavía encima de eso, pues como lo platicaba el día de ayer con el Marco Delgado, que también es un guitarrista también ya de muchos años, muy experimentado, pues lamentablemente si uno mismo no se crea esas oportunidades, créeme, ¿no? O sea, o tú mismo no creas esos espacios, a veces, muchas veces pues tienes que buscarle, ¿no? La forma de llegar al público. Y también yo desde este lado de la experiencia con Metal Assembly, pues también me vi obligada hasta cierto punto a crear este canal de difusión, precisamente, ¿no? A veces por la falta de apoyo, por la falta de credibilidad que hay en algunos proyectos o bandas, donde muchas veces, pues entendemos que muchas disqueras y muchas, no te abren las puertas tan fácilmente y así como así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues uno mismo,
apoyarse junto con otros proyectos, ¿no? Y en este caso, pues es una propuesta también muy increíble de tu parte y créeme que eso sí es algo mucho de admirarse, porque si nosotros mismos no nos abrimos esos espacios, créeme, no, no te dan la oportunidad, ¿eh? Que ingeniárselas, inventarse. Exactamente, reinventarnos y sobre todo pues crearnos nosotros mismos esas mismas oportunidades. Entonces, pues aquí dejamos pues así que también una lección a toda nuestra audiencia, ¿no? También en ese sentido para que pues también si sentimos que nuestros proyectos pues no avanzan, pues entre nosotros mismos apoyarnos o nosotros mismos crear esas mismas oportunidades. Entonces, pues Dot, pues no queda otra cosa, pues antes que nada, pues el agradecerte el tiempo que nos brindaste, pues el que nos hayas compartido un poquito, pues acerca de Cry of Doom, de todo lo que pues significa para ti, las oportunidades que vienen para con este proyecto y pues esperemos muy pronto verte en vivo, pues proyectando todo este material. Sabemos que el proyecto tiene potencial, tiene con qué, no solamente a nivel México, sino pues a niveles más amplios, a nivel internacional, y por qué no, ¿no? Llegar a más lugares y pues de nuestra parte, pues todo el apoyo y pues muchísimas gracias y no sé si quieras compartirnos algo adicional antes de despedirnos. Pues compartir tal vez solamente a quien escuche, quien vea esto, que no se desanime, que si lo que está haciendo es honesto, es, es lo que siente y lo está plasmando ahí, que lo siga haciendo. O sea, independientemente de si probablemente lo está grabando con mala calidad, eso no importa. Por ahí leí una vez que no importa cómo empiece, solamente empieza. Lo demás irá llegando de poco en poco. Y aunque la gente a veces no cree en ti o te diga, no, déjalo, ¿no? Esto no es lo tuyo o no vas a llegar a ningún lado, pues cada quien tiene sus metas de hasta dónde quiere llegar. Probablemente esa persona te dice, no vas a llegar a ningún lado. Bueno, ¿tú quieres llegar a algún lado? ¿Quieres realmente eso? ¿O solamente quieres que alguien escuche y se identifique con lo que tú estás haciendo? Eso es, eso es más importante, que alguien pueda escucharlo y que no se sienta solo, que sienta que hay alguien más también en el mismo lugar, no necesariamente triste, de cualquier emoción, pero que sienta que hay alguien más, muchos más en esta situación o en este mismo lugar en el que se encuentra. Como siempre les digo a mis seguidores en los posts o en los conciertos, liberen serotonina. Así es, así es. La música genera serotonina, créeme. Y no solamente a nivel como músicos, sino a todos los niveles como seres humanos. También hablábamos pues que la música son ciertas frecuencias y vibraciones que pues muchas veces nos transforma y nos lleva a cierto tipo de emociones, ¿no? Entonces, siempre ese va a ser un escape para todas las personas que somos melómanos hasta cierto punto. Que la música siempre nos va a rescatar de cualquier tipo de situación. Entonces, pues muchísimas gracias, Dot, y pues así que esperemos tener una próxima entrevista, una reseña con referencia pues al nuevo material. En cuanto lo tengas listo, nosotros estamos superpuestos para apoyarte en este proyecto y para pues obviamente pues darte toda la difusión que necesites para que pues obviamente pues llegue a los oídos correctos. Encantado, ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Dot, y pues Dot, y perdón, y no queda más que darle las gracias a toda nuestra audiencia. Me despido, mi nombre es Jimena Hernández de Metal Assembly Collective. Nos despedimos de esta entrevista express. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.